Hola, buenas tardes a todos los que os conectáis desde España y desde Europa en general y buenos días para los que estáis al otro lado del charco en algún país de Latinoamérica. Bienvenidos a este segundo workshop del programa de Oncología de Precisión, organizado conjuntamente por Genotipia y por PX Médica y patrocinado por AstraZeneca y Janssen. Si os parece bien, os voy a pedir que alguno de los conectados, por favor, que alguno de los conectados me confirme que se me escucha y se me ve y se nos ve a las tres en cámara, ¿vale? Para comprobarlo, que con esto me quedo más tranquila. Bueno, veo que os vais conectando poco a poco, entonces si os parece voy a utilizar estos primeros minutos para haceros una breve introducción, ¿vale? Entonces, para los que no nos conozcáis y sea vuestro primer programa formativo con nosotros, deciros que Genotipia es una plataforma de formación, actualidad y divulgación en el ámbito de la genética médica y la medicina de precisión, sobre todo de habla hispana, ¿vale? Y PX Médica centra su actividad en servicios de consultoría estratégica en medicina de precisión. Entonces, decidimos hace un par de años, aprovechando la expertise de ambas compañías en sus respectivos campos, unirnos para diseñar, crear y hacer realidad este programa formativo sobre oncología de precisión que actualmente va por su segunda edición. Bueno, comienzo presentándome a mí misma. Para los que no me conozcáis, yo soy Sofía Álvarez, soy coordinadora de proyectos en Genotipia. Y conmigo están hoy la doctora Lina Núñez y la doctora Janina Pogazniak. Entonces, la doctora Lina Núñez es médica clínica y genetista universitaria, especializada en cánceres hereditarios y familiares, coordinadora del Programa Nacional de Cáncer Familiar y de la Red Argentina de Cáncer Familiar del Instituto Nacional de Cáncer de Argentina. También es médico staff del Servicio de Oncología del Hospital Alemán de Buenos Aires. Y Janina, que la conoceréis también de workshops anteriores y ediciones anteriores, ella es también cofundadora de PX Médica, consultora de medicina de precisión y coordinadora del Instituto de Medicina de Precisión CEMIC de Buenos Aires, ¿vale? Antes de que comiencen sus intervenciones y de darles la palabra a ellas, voy a daros una serie de instrucciones, aclaraciones y recordatorios para los inscritos al curso, ¿vale? Entonces, como sabéis, este programa formativo tiene 5 workshops o talleres, que son sesiones en directo, en las que podéis interactuar con los speakers y los moderadores, enviando todas vuestras dudas, comentarios y demás. Esto yo creo que incrementa mucho el interés formativo de la actividad, por tanto, siempre os recomiendo que si podéis, en la medida de lo posible, os conectéis y aprovechéis al máximo estas sesiones, ¿vale? Entonces, bueno, estas sesiones son siempre los jueves, como veis en los calendarios, suelen ser a distintas horas, así que estad atentos cada semana a ver a qué hora es y si sois de otros países, traducid la hora del país a la hora de España, ¿vale? En el workshop de hoy vamos a responder a la pregunta qué estudio solicitar y cómo interpretar los informes de resultados moleculares de un asesor genético. El tercer workshop, como veis en el calendario, tendrá lugar el 9 de noviembre y en él se tratarán el acceso a terapias y estudios moleculares en países de Latinoamérica y España. Y en los workshops número 4 y 5, que tendrán lugar el 23 y el 30 de noviembre respectivamente, lo que haremos es una resolución de casos clínicos en directo en el contexto de un comité molecular de tumores, ¿vale? Entonces, para ello, podéis enviarnos vuestros propios casos clínicos. Tenéis una plantilla de PPT colgada en el aula virtual para rellenarla y enviárnosla. Nosotros seleccionaremos el máximo número de casos que podamos y los trataremos aquí en directo, ¿vale? Intercambiando ideas, dando pues, una serie de sugerencias, opiniones y criterios sobre los casos clínicos que enviéis. Y nada, para terminar, deciros que os acordéis que es imprescindible inscribirse para poder acceder. Si estáis aquí, es que ya estáis inscritos y esa misma inscripción que habéis hecho os va a dar acceso a los 5 eventos del programa, ¿vale? En directo. No tenéis que volver a repetir el proceso de inscripción. Esta sesión se está grabando y la vamos a subir al aula virtual en los próximos días, entonces si alguien quiere volver a verla o si alguien no ha podido asistir en directo, que sepáis que la podréis ver en el aula virtual del curso de Oncología de Precisión segunda edición, ¿vale? Entonces, os recuerdo y os animo que podéis dejar todas vuestras preguntas por el chat para Lina y para Janina. También podéis pedir permiso levantando la mano para que os den acceso al micrófono e intervenir de voz, de palabra. Y nada, antes de terminar, como siempre, dar las gracias a AstraZeneca y Janssen por confiar por segundo año consecutivo en Genotipia y en PX Médica para hacer este programa. Y nada, pues si queréis, yo ya voy a dejar de mostrar mi pantalla y Janina o Lina vais mostrando la vuestra, como queráis. Ahí te habilité, Lina, para que puedas compartir. Perfecto. Vale, chicas, pues yo me despido y nada, muchas gracias a todos, que vaya muy bien el workshop y nos vemos la semana que viene, el día 9. Hasta luego. Gracias, Sofía. Bueno, yo estoy compartiendo, no sé, Jani, si se ve bien, me dirás. Sí, se ve perfecto, sí. Ok, bien. Bueno, empezamos entonces. ¿Querés comentar algo, Jani, o avanzamos nomás? No, arranquemos nomás.
Perfecto. Quiero igualmente ocultar mi panel. A ver si logro hacerlo sin desconectarme. Muy bien. Bueno, entonces empezamos la idea. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lina Núñez, como ya me presentó Sofía, y hemos compartido virtualmente 3 clases que forman parte de este curso. La idea de este workshop es ver un poco cómo aplicar todos esos conceptos que pudimos ver en las clases temáticas que tuvimos a casos clínicos de la realidad. Son casos que yo he atendido y vamos a empezar con uno inicial, a ver cuánto nos lleva y después ver si llegamos a resolver 2. Y para empezar esto, en realidad es muy importante tener en cuenta que el asesoramiento genético forma parte de la práctica oncológica diaria hoy en día. No es como antes que derivábamos a los pacientes a una consulta de asesoramiento genético, sino que hoy en día el oncólogo todo el tiempo tiene que tener presente el tema de la susceptibilidad genética, como ya vimos en las clases y acá vamos a ejemplificar con mucha más autoridad. Entonces, antes de comenzar, me gustaría recordar cuándo son o cuáles son las instancias en las cuales nosotros debemos solicitar un estudio molecular relacionado a cáncer hereditario o un estudio molecular germinal. Y estas 2 que aparecen acá, que esta diapo la fuimos viendo a lo largo de las presentaciones de las clases, son las históricas. Derivábamos a un paciente porque había sospecha de cáncer hereditario, tenía historia familiar, tenía edad temprana de diagnóstico, estaba preocupado por sus antecedentes familiares. Todas esas son instancias en las cuales un estudio molecular puede ser utilizado. Y también la instancia más avanzada de esta inicial, que es aquella donde una mutación familiar ya fue identificada, y entonces tenemos la posibilidad de testear familiares, porque sabemos que estas patologías tienen un patrón de herencia que hace que un 50% de los familiares de primer grado tengan probabilidades, que la probabilidad de los familiares de primer grado de haber heredado una mutación sea del 50%. Entonces, esto nos permite detectar portadores que van a tener mayor riesgo, sobre los cuales tenemos que accionar en manejo y prevención, y detectar no portadores, que son estos casos verdaderos negativos en una familia, que son los casos más importantes porque son aquellos que se quedan libres del riesgo elevado y no necesitan hacer ninguna estrategia diferente. Pero a lo largo de los años se han ido agregando otras instancias de testeo molecular germinal que empiezan a interactuar con la parte oncológica o de tratamiento, y esas instancias son principalmente las que abordamos a lo largo de este workshop. Una de ellas es aquel punto en el cual aparece en el tumor del paciente una mutación en un gen que podría ser sospechoso de ser hereditario, y en ese caso tenemos que hacer un estudio germinal para confirmar o descartar que esa mutación sea somática o germinal, y que esto nos implique prevenir sobre la familia en el caso de que sea germinal. O sea que el perfil genómico tumoral es una fuente de detección de mutaciones germinales. Y después tenemos 2 instancias más que tienen que ver con el tratamiento en sí. Una, en aquellos casos donde la decisión inicial del tratamiento, principalmente la cirugía, cambiaría si supiéramos que el paciente tiene un cáncer hereditario, cambiaría porque haríamos una cirugía diferente, porque sacaríamos más órgano en forma profiláctica, porque le daríamos alguna droga que disminuya el riesgo, o porque haríamos, por ejemplo, evitaríamos algún tratamiento, como por ejemplo evitar la radioterapia de una mama que posteriormente vamos a sacar en forma preventiva. Entonces, todo esto hace que el tratamiento de un cáncer hereditario sea diferente al tratamiento de un cáncer esporádico, y el estudio germinal en la instancia inicial cambia ese tratamiento. Eso sería en la instancia peridiagnóstico. Y después aquella que estamos viviendo con mayor impacto últimamente, que es cuando tenemos que hacer un estudio germinal para ver si podemos darle al paciente una droga target, un tratamiento dirigido a ese gen, porque existen inhibidores de PARPs o inmunoterapia que
que de acuerdo a cómo sean estos biomarcadores terapéuticos, nos van a permitir tratar al paciente de manera diferencial. Entonces, todas estas son instancias donde un estudio molecular se pone en juego. ¿Y qué estudios moleculares se ponen en juego? Y bueno, ahí va a depender de muchos factores, va a depender de si la sospecha clínica de nuestro paciente es de cáncer hereditario o solamente tiene indicación terapéutica. No podemos olvidar que en relación a los cánceres hereditarios, muchos genes diferentes pueden predisponer a la aparición de un solo cáncer. Entonces, en relación a la sospecha, uno ve que los síndromes hereditarios comparten tumores y esto hace que habitualmente el pedido tenga que cubrir mucho más que un solo gen o dos genes, sino que tenemos que abarcar varios que se relacionan con el mismo síndrome. Y entonces, los tipos de estudios moleculares a los que nos enfrentamos pueden ser distintos dependiendo de cuál sea la situación del paciente. Por ejemplo, si el paciente ya tiene un familiar donde se identificó una mutación hereditaria para un determinado síndrome, entonces el estudio que yo voy a pedir es un estudio puntual, de una mutación puntual. Le voy a pedir esa mutación que ya esté identificada en la familia. Lo mismo pasa cuando yo encontré en el tumor, en un perfil genómico tumoral del paciente, una mutación que puede ser hereditaria, al paciente en sangre le voy a pedir esa mutación solamente. Entonces, estas son dos situaciones en las cuales el tipo de estudio a pedir es mutación puntual, mutación en un gen que previamente se identificó, ya sea en la familia o en el tumor. Después ocurre que podemos llegar a pedir nada más un estudio que esté solamente orientado a un solo gen o a un solo síndrome. Y esto tiene que ver con que a veces el fenotipo del paciente es tan característico o tan sospechoso de un solo síndrome que no justifica pedir un panel ni otros genes porque estamos orientados a una sola patología. Por ejemplo, cuando hay neurofibromatosis tipo 1, cuando hay Peutz-Jeghers, cuando hay, por ejemplo, poliposis adenomatosa clásica con cientos de pólipos revestiendo todo el colon y cáncer de colon a edad temprana. Son todos casos tan específicos, con un fenotipo tan claro, que habitualmente si pedimos solo ese gen o ese síndrome estamos cubiertos. Y también nos puede ocurrir que haya casos de pacientes que no tienen sospecha de cáncer hereditario, cáncer de mama metastásico 70 años, sin antecedentes familiares de cáncer de mama. Lo más probable es que ese cáncer de mama sea esporádico, pero al mismo tiempo tiene indicación de un estudio germinal, porque si tuviera mutaciones en los genes BRCA, y eventualmente algunos otros, podría recibir inhibidores de PARP. Entonces, en ese caso, también se puede dirigir el estudio solo al gen de utilidad para ese caso puntual. Y después, la mayoría de las veces, cuando tenemos sospecha clínica de algo familiar que podría ser explicado por varios genes, tenemos que hacer un panel multigenético que involucre esos genes, porque habitualmente la sospecha clínica excede un solo síndrome o tenemos antecedentes en las dos ramas familiares, y entonces pedimos un panel multigenético que incluya todos los genes que yo quiero descartar con este estudio. En ese sentido, cualquiera sea el estudio que hagamos, siempre tenemos que tener presente que los estudios, estudios moleculares tienen distintas técnicas, tienen distinta sensibilidad y especificidad, que debemos estar seguros de que el gen que queremos analizar o los genes que queremos analizar fueron cubiertos en forma completa, que se detecten todos los tipos de mutaciones diferentes que nos interesan. Es decir, los estudios deben ser estudios completos, porque si no están completos, no hemos analizado en forma correcta el gen. Y debo tener en cuenta la evidencia local para saber qué pedir también. Este es solo a modo de ejemplo. En Argentina, por ejemplo, las mutaciones en PALB2 son más frecuentes que en otros países de Latinoamérica en los casos de cáncer de mama ovario familiar. Entonces, no podemos dejar de pedir PALB2 en Argentina porque sabemos que es un gen que tiene una representatividad en el pool genético de nuestra población que es mayor a otras poblaciones reportadas. Bien, avanzamos con el primer caso. No sé, Yani, si hasta acá hay algún comentario para hacer, si no, nos metemos directamente en el primer caso. No, avancemos con el primero. Por ahora no han hecho ninguna pregunta.
Perfecto. sos muy Entonces, clara, Lina. bueno, gracias. Me alegro que se entienda. A ver, el primer caso hace referencia a un varón de 58 años que consulta porque tiene antecedentes familiares de síndrome de Lynch. Esto es lo que él dice. Y le preocupan sus hijos. Él es un varón sano, no fuma, no toma alcohol, no tiene medicación, no ha tenido grandes problemas de salud a lo largo de su vida. Hace 4 años comenzó con hematuria, le hicieron una cistoscopía, encontraron pólipos vesicales y uno de esos pólipos tenía un carcinoma urotelial de alto grado, multicéntrico, estaba en varias zonas que fueron biopsiadas y entonces recibió tratamiento con resección endoscópica más BCG intravesical. Actualmente está en control. Cuando yo analizo la genealogía del paciente, me encuentro con este panorama. Y acá vemos que nuestro consultante está indicado con una flecha, que está teñido de rojo, que eso hace referencia a su carcinoma urotelial de alto grado. Tiene una hermana que tiene 2 tumores primarios, un cáncer de mama premenopáusico a los 48 y ahora diagnóstico reciente de un carcinoma de pulmón, que es un adenocarcinoma. Por la rama materna no tiene antecedentes importantes, tiene un sobrino que tuvo una leucemia aguda en la segunda década de la vida, y por la rama paterna tiene múltiples antecedentes. El padre falleció de cáncer de próstata y tuvo también un cáncer de pulmón, que era de otro tipo diferente al cáncer de pulmón de la hermana, y tiene antecedentes en una tía, 3 primas hermanas paternas y un primo hermano paterno de cáncer de colon y 2 primas hermanas paternas con cáncer de endometrio. Vemos claramente que esta es una familia sospechosa para cáncer heredofamiliar, no hay ninguna duda de esto. Vemos claramente que la rama paterna tiene un fenotipo compatible con el síndrome de Lynch, que es lo que él refiere, pero también vemos que su hermana presenta cáncer de mama y cáncer de pulmón que no son tumores que estén dentro del espectro del síndrome de Lynch. Entonces, en esa primera instancia, cuando yo recibo al paciente, él no tiene más información que la que les estoy mostrando y me comenta que las primas hermanas realizaron un estudio molecular que dio positivo para síndrome de Lynch y me comenta que su hermana está, el oncólogo le pidió un perfil genómico de su tumor de pulmón, que está pendiente el resultado. Entonces, antes de yo solicitarle algo a mi paciente, lo que hago es pedirle que consiga el estudio molecular de las primas, porque eso me va a permitir a mí saber qué mutación fue identificada para síndrome de Lynch y poder hacerle a él un estudio molecular dirigido a la mutación familiar. No tiene sentido pedirle a él un panel para Lynch si ya hubo un familiar que tiene una mutación identificada. Y mientras tanto, le sugerí que esperáramos el estudio del tumor de la hermana, porque el fenotipo de la hermana no concuerda con el síndrome de Lynch y eventualmente puede aparecer algo allí que sea relevante y que podamos tener en cuenta para la solicitud de su estudio más allá de la mutación del Lynch. Entonces acá me quiero detener en un concepto que es muy importante, y es que cuando hacemos asesoramiento genético no solo tenemos que reparar en lo que ya se sabe, en lo que es evidente, sino que también tenemos que reparar en que en las familias hay 2 ramas, en que puede haber tumores que no formen parte de un mismo síndrome y que aunque ya haya sido identificado un síndrome en la familia, si hay algo en esa familia que no cierra, que no forma parte de ese síndrome, no lo puedo ignorar, tengo que tenerlo en cuenta para estudiarlo eventualmente si se justifica o para hacer prevención empírica con mi paciente si también se justifica. Consiguió el estudio de la prima hermana y en el estudio de la prima hermana encontramos que habían hallado una mutación en el gen MCH2, que es uno de los genes responsables del síndrome de Lynch, y esa mutación fue tomada como la causa del síndrome de Lynch de esta familia. Veamos un poco más en detalle esta variante en el MCH2.
Esa también es la labor de los que hacemos asesoramiento, poder revisar que las mutaciones o variantes que informan los laboratorios estén correctamente informadas. Sabemos que el gen MSH2 se encuentra en el cromosoma 2, en el brazo corto, tiene 16 exones, 934 aminoácidos, y esta variante está ubicada en el exón 1. Es una variante que se produce por la pérdida de 40 nucleótidos a partir del nucleótido 152, se pierden 40, pero se insertan 2. Entonces, esto produce un corrimiento en el marco de lectura de la proteína cuando se traduce a los aminoácidos, se produce un corrimiento porque faltan 38, y entonces en la posición 51 de la proteína, la leucina, que es el aminoácido que debería estar, se cambia por una prolina y 18 aminoácidos después la proteína se corta. Fíjense que pasamos de una proteína de 934 aminoácidos y un gen de 16 exones a un gen transcripto de un exón solamente porque se cortó. Esto da como resultado una proteína trunca y por ende un gen que pierde su función en la proteína porque la proteína que expresa es completamente deficiente. Hay más de 1000 mutaciones reportadas en este gen que pierden la función y 70 de esas mutaciones están en el exón 1. Cuando aparece en el exón 1 de un gen activo una mutación que lo corta en ese exón, esa mutación se considera causal y por ende es responsable del síndrome de Lynch. Entonces, revisando así a simple vista la estructura y la forma y la localización de esta mutación, ya sabemos que es un Lynch confirmado. Esto me implica prevenir en aquellos portadores de la mutación, hacer tratamiento dirigido en los que tengan cáncer de colon, porque este gen es un gen que provoca déficit del sistema reparador y son candidatos a recibir inmunoterapia. Me permite detectar portadores sanos, es decir, en la familia, aquellos individuos que no hayan heredado esta mutación no tienen riesgo alto de los cánceres asociados a Lynch, y entonces implican los verdaderos negativos son los que se liberan del riesgo y los portadores sanos son aquellos que tienen que empezar prevención antes de que se diagnostique el cáncer. Esto es simplemente para que vean los riesgos de cáncer asociados al fenotipo de esta familia. Vemos cáncer colorectal y endometrio con altos riesgos a lo largo de la vida, más del 50% para colon, más del 55% para endometrio. También vemos que el carcinoma urotelial y de vejiga forma parte del espectro del Lynch, o sea que podría ser que nuestro paciente haya heredado esta mutación familiar, porque hay hasta un 10 a 12% de chances de tener carcinoma de vejiga como espectro del Lynch, y próstata que tuvo su padre también es parte. Es decir, que el fenotipo de esta familia, incluido nuestro paciente, cumple claramente con el fenotipo de Lynch. Sin embargo, pulmón y mama no son tumores que formen parte de este fenotipo y son los dos tumores que tiene la hermana de nuestro paciente. Entonces, no podemos explicar por el fenotipo el hallazgo en la hermana de nuestro paciente y esperamos el resultado de su perfil genómico, que fue realizado a través de una biopsia líquida, y esto tiene algunas consideraciones relevantes. Es distinto, yo entiendo que van a tener un workshop de Molecular Tumor Board, lo cual es importante porque ahí seguramente se aclararán algunos detalles, no es mi expertise explicarles con demasiado detalle las diferencias, pero básicamente, por si hay alguien en el auditorio que requiera esas diferenciaciones, no es lo mismo estudiar el tumor, donde podemos ver las mutaciones que han ocurrido en ese tumor y el tejido tumoral junto con el tejido estromático y sano del paciente en una biopsia de tumor, que hacer un estudio de biopsia líquida donde lo que hacemos es detectar en sangre mutaciones que el tumor va liberando. Esto tiene una complejidad técnica y molecular mucho más profunda, y también la interpretación de los hallazgos en una biopsia líquida
puede ser diferente a la interpretación de los hallazgos en una biopsia directamente de tumor, al menos en el ámbito que a nosotros nos compete. Y hoy les voy a mostrar dos de esas diferencias. En el perfil genómico tumoral de la hermana de nuestro paciente, que fue hecho por biopsia líquida, aparecieron distintas alteraciones. Era un perfil genómico bastante simple de analizar, no era un tumor que aparentemente que tuviera una alta carga de mutaciones, solo había 3 mutaciones, o sea, tiene una carga tumoral baja, no se pudo determinar si era estable o inestable en relación a la estabilidad microsatelital. Fíjense que eso era un detalle interesante si lo hubiésemos podido determinar, porque nos mostraba también la posibilidad de que la hermana tenga la mutación en MSH2 relacionada con el Lynch. Y aparecieron 2 hallazgos genómicos en este tumor. El primero, que es una fusión que se llama ROS1, que es muy característica de los adenocarcinomas de pulmón y es algo que se suele observar y se conoce como un driver de mutaciones para el adenocarcinoma de pulmón, y la otra, una mutación en el gen ATM, que curiosamente tiene una fracción alélica elevada. La fracción alélica es la proporción que hay de los alelos circulantes en el estudio que tienen esa mutación, en ese loci, por supuesto, de ATM, versus los alelos que no tienen esa mutación en ese mismo loci. Imaginen que cuando nosotros evaluamos cualquier loci génico relacionado a un gen, si nosotros heredamos de madre y de padre 2 alelos de cada gen, y esos 2 alelos son diferentes, la proporción que hay entre uno y otro alelo ronda el 50%, porque la mitad de nuestra genética viene de madre y la mitad de padre. Entonces, si ese alelo es igual, no me voy a dar cuenta de una proporción diferente, el 100% de los alelos que yo voy a leer van a ser iguales, y eso se puede deber a que los 2 alelos heredados sean iguales o a que se haya perdido un alelo. Por ejemplo, en el caso de los tumores sabemos que existe la pérdida de heterocigosidad, y entonces si se pierde un alelo solo voy a estar leyendo el otro y me va a dar una proporción relativa del alelo que estoy leyendo mayor al 50% porque hay pérdida de heterocigosidad del otro alelo. En sangre, como el tumor libera mutaciones, a veces ocurre que hay alelos representados en muy baja proporción, porque en realidad es un alelo mutante que viene del tumor, que no tiene que ver con el alelo heredado del paciente, sino que es un alelo que está en baja proporción porque son mutaciones adquiridas que el tumor va liberando a la sangre y que me dan una proporción alélica bajita. Eso es típico de cualquier tumor que libera en sangre mutaciones. Y las fracciones alélicas, que así se miden las proporciones de los alelos de cada mutación que se encuentran en sangre, cuando son tumorales, cuando son somáticas, cuando son adquiridas, suelen ser bajas, menores al 20, menores al 30, mucho menores al 20. En cambio, cuando yo encuentro una mutación en sangre que tiene una frecuencia alélica cercana al 50%, entre 30 y 50, 60, 70, dependiendo, esas frecuencias alélicas son sospechosas de que esa mutación no viene del tumor, sino que también está presente en los leucocitos de la sangre de ese individuo, en otros tejidos, es decir, son indicativos de una proporción de una mutación germinal. Entonces ya vemos acá cómo la frecuencia alélica es un parámetro que me debería indicar que podemos estar frente a una mutación germinal. Y después aparecieron en este perfil genómico variantes de significado incierto que son reportadas al final del informe, que al oncólogo no le importan porque no tienen implicancia terapéutica, pero que a mí sí me pueden importar porque vemos que hay una variante de significado incierto en el tumor que está en el gen BRCA2. Y esta paciente tuvo cáncer de mama a los 48 años, entonces a mí esa variante de significado incierto me parece relevante para mirarla un poquito más de cerca. Y entonces en este perfil genómico aparecieron 2 hallazgos que valen la pena profundizar desde el punto de vista del asesoramiento genético. Uno es una mutación en el gen ATM que tiene rango alélico de germinal, y la otra es una variante de significado incierto que está en un gen que tiene alta
penetrancia para cáncer de mama, que es lo que tiene la paciente. Vamos a analizar un poco más en detalle cómo avanzar. Entonces, ahora nos planteamos qué estudiar en nuestro paciente y tenemos rama paterna, Lynch confirmado, un caso que no está asociado al fenotipo de Lynch, que tiene cáncer de mama más pulmón, y en ese caso se encontraron en el tumor variantes somáticas que podrían ser relevantes con el fenotipo, como son el gen ATM y el gen BRCA2. Analicemos un poquito más la variante en ATM. El gen ATM está en el cromosoma 11, en el brazo largo. Esta variante es una variante que se llama missense, que cambia un aminoácido por otro y está al final del exón 7. Este cambio de una citosina por una timina en el nucleótido 875 me provoca en la proteína un cambio de una prolina por una leucina en el codón 292. Y esta variante está presente, como ya dijimos, con una alta frecuencia alélica, lo cual me hace sospechar si no será germinal en vez de somática. ¿Qué sabemos del gen ATM? ¿Qué sabemos de este gen? Sabemos que las mutaciones en este gen se han encontrado en adenocarcinomas de pulmón, o sea que podría ser perfectamente que esta paciente tenga esta variante porque sea una mutación adquirida de su adenocarcinoma de pulmón. Hasta en un 11% de los cánceres de adenocarcinoma de pulmón se han encontrado variantes en ATM. También sabemos que este gen puede presentarse cuando los pacientes tienen esto que se llama hematopoiesis ineficaz o hematopoiesis clonal. Eso significa que a lo largo de la vida nuestra producción de células sanguíneas a nivel de médula ósea empieza a ser ineficaz por envejecimiento celular, y esto, como cualquier célula que envejece, va dando lugar a la aparición de mutaciones, que algunas son relevantes y conducen a la apoptosis y muerte celular, pero otras no, y se van liberando en sangre. Entonces existe, cuando uno hace biopsia líquida, la posibilidad de encontrar mutaciones que no vengan ni del tumor y que no sean heredadas por el paciente, sino que vengan por chip o por hematopoiesis ineficaz. Entonces también se sabe que este gen, el ATM, es un gen que se puede mutar por hematopoiesis ineficaz, y podría ocurrir que estemos viendo mutaciones en ATM por este motivo. En este caso yo creo que eso no es así, porque 50% de fracción alélica no nos da un chip nos da mucha menos fracción alélica. Y después sabemos que este gen interviene en una patología típica que se llama síndrome de ataxia telangiectasia, y también es un gen que se ha asociado a cáncer de mama. Entonces, ojo, encontramos que este gen podría explicar el fenotipo de la hermana de nuestro paciente si fuese germinal la mutación. Buscamos esta mutación en bases de datos asociadas a cáncer hereditario. Vemos que esta mutación puntual, missense, ya fue encontrada en más de 10 reportes en estas bases de datos, en pacientes con cáncer de mama, en pacientes con ataxia telangiectasia, en pacientes con sospecha de cáncer hereditario, y esta es una mutación patogénica indudable, es decir, que altera el funcionamiento del gen. La ataxia telangiectasia es una enfermedad recesiva. Primer dato, esta paciente tiene una sola mutación en el tumor para este gen ATM. Para poder desarrollar ataxia telangiectasia, que es una enfermedad grave, importante, que suele aparecer en la infancia, necesitamos heredar 2 mutaciones, lo cual explicaría que nuestra paciente, si tuviera una mutación en ATM hereditaria, no tenga ataxia telangiectasia porque tiene una sola mutación. Sin embargo, se sabe que las personas que tienen una sola mutación en ATM, que sería posiblemente el caso de esta paciente, son heterocigotas de una mutación, tienen más riesgo de cáncer de mama, en un 20 a un 35 o 40%, o sea, es un gen de moderada penetrancia. Pueden tener un poco más de riesgo de cáncer de páncreas, y algunos lo asocian con cáncer de ovario, todavía no tanto. Entonces encontramos que este gen y esta mutación que está en el tumor de la hermana de nuestro paciente, que tiene cáncer de mama, es una mutación que podría explicar su cáncer de mama si fuese germinal. Y también hay un paper que les dejo acá como curiosidad, donde se ha visto que el gen ATM está asociado a mayor riesgo de cáncer de adenocarcinoma de pulmón. Es decir, que incluso
hasta esa mutación en ATM nos podría explicar el adenocarcinoma de pulmón de nuestra paciente, junto con su cáncer de mama. Lo cual va cerrando un poco a pensar que probablemente esa fracción alélica sí corresponda a una mutación germinal, aunque todavía no lo sabemos, porque solo la hemos encontrado en el tumor. Con respecto a la variante de significado incierto en BRCA2, es importante revisarla, y esto tiene que ver con que a veces la clasificación de la molecular de las variantes a nivel somático no es igual a nivel germinal. Esta variante en BRCA2 es muy conocida a nivel germinal, es una variante benigna que no está asociada con déficit de función, se encuentra en el último codón del gen, y ese aminoácido que se altera o que se pierde no altera la función proteica. Es una variante, es una de las pocas excepciones que hay de variantes stop, donde la proteína se corta, que no producen alteración funcional. Entonces, fíjense cómo para el perfil genómico tumoral esta variante es una variante de significado incierto, y para la evidencia germinal de pacientes con cáncer hereditario en BRCA2, que por suerte es uno de los genes más estudiados de la historia, esta es una variante benigna que no nos debe preocupar. Pero hay que revisarla para llegar a este punto, y no nos podemos olvidar de revisarla, porque si fuese una variante de significado incierto somática que a nivel germinal fuera patogénica, que también puede ocurrir, entonces estaríamos frente al caso de una hermana portadora de un síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Y entonces tenemos una prima hermana con síndrome de Lynch y una mutación en MSH2 confirmada, y una hermana que tiene en tumor una variante patogénica en ATM, que no tiene en el tumor la variante patogénica en MSH2, que eso también es un dato interesante, porque fíjense que probablemente la hermana no haya heredado la mutación para el síndrome de Lynch, y sin embargo tiene otra, qué mala suerte esta hermana, y la mutación, la variante en BRCA2 es benigna y nos olvidamos. ¿Qué le pedimos a nuestro paciente? No sé si hay alguien que quiera opinar, por ahí estoy hablando demasiado y tal vez podríamos hacerlo un poco más interactivo. ¿Qué harían ustedes en este caso? Tenemos un paciente con un tumor de vejiga que tiene Lynch por la rama paterna, y una hermana con dos primarios que no se asocian al fenotipo del Lynch, y en el tumor de la hermana encontramos una variante en ATM que no sabemos si es somática o germinal, pero que podría ser germinal. ¿Y qué le pedirían? No sé si hay alguien que quiera escribir en el chat, no sé si hay alguien que quiera hablar. Me parece que vale la pena hacer una pequeña pausita y escuchar qué les parece. Están todos, yo creo que lo venías relatando como un cuentito tan que enganchaba Es una que me parece novela. Lo único que me interesaría saber es si se va entendiendo el hilo, si vamos siguiendo el hilo de lo que pasa. No, se entiende perfecto. Se entiende, no han hecho preguntas, creo que están esperando a que nos des el final. Bueno, yo le pedí las dos cosas al paciente, por supuesto, ¿no? Le pedí la mutación familiar de Lynch, y le pedí la variante patogénica en ATM de la hermana, sin saber, confirmado, que la hermana tiene esa variante patogénica en forma germinal, porque hasta ahora... Ahí Lina, justo Cladelis Rubio está diciendo Sí, lo mismo, de pedirle las dos sí. mutaciones, así que bien. Bien, perfecto. Eso es un detalle interesante a tener en cuenta. Yo a la hermana no es mi paciente, yo no la estudié, solo tengo el resultado de su tumor. Y entonces la decisión que yo tomo de pedirle a mi paciente la variante que encontraron en su hermana, todavía no confirma si la hermana tiene esa variante en ATM germinal, o podría llegar a ser que la tenga por su tumor y que no sea una variante germinal. En ese caso, mi paciente no la tendría y su implicancia sería la misma. Yo le sugeriría después poder evaluar a la hermana germinalmente para poder asesorar a la hermana, pero buscarla en él también me implicaría saltar el paso, si él la hereda, de confirmar que la variante de la hermana es una variante germinal, porque no hay chances de que la hermana tenga una variante en ATM carcinogénica por su adenocarcinoma de pulmón que no sea hereditaria y que él la tenga. Entonces, evidentemente, si él la tiene, ya sabemos que tenemos una
variante patogénica en ATM que es germinal o heredada. Y así fue, le pedí a él el estudio y encontramos que él no tiene la variante patogénica del Lynch, es decir, que el estudio para MSH2, para esa variante, fue negativo. Él no es portador de la variante en MSH2, pero es portador de la variante en ATM. Y entonces eso nos lleva a la conclusión que él es verdadero negativo para Lynch, y eso es muy bueno, no tiene riesgo alto de cáncer de colon, no tiene riesgo alto de otros tumores asociados al Lynch, que probablemente su cáncer de vejiga fue esporádico, porque no está relacionado con ATM y porque no heredó la mutación en Lynch, entonces tuvo un cáncer de vejiga como cualquier otro. Fíjense, y eso también es un dato interesante, tenemos una familia con 2 mutaciones diferentes y estudiamos a un paciente con un cáncer que no está relacionado con ninguna de las dos, que tiene un cáncer de vejiga esporádico. Y todo eso lo pudimos saber gracias a la evaluación que hicimos de este caso. Sabemos que él es portador heterocigota de una mutación germinal en ATM, que la heredó probablemente de madre o de padre, no lo sabemos. A lo mejor, si miramos la genealogía, el padre era portador de ambas mutaciones, no lo podemos saber. También tuvo cáncer de pulmón el padre, lo cual podría llegar a asociarse a eso, o también podría haber venido de la madre. Es decir, no sabemos de dónde vino la mutación en ATM, sabemos que él la tiene, sabemos que su hermana la tiene, porque su hermana la tiene en el tumor y él la tiene en sangre y por ende entonces su hermana también la tiene en sangre. Y eso me permite, a partir de él, avanzar hacia su descendencia, testeando esta mutación en ATM y tranquilizar a su descendencia por el Lynch, porque ya sabemos que sus hijos no tienen chances de haber heredado el Lynch de la rama de su papá, porque su papá ya no lo heredó. Entonces, este estudio nos aclaró el panorama familiar desde múltiples frentes. Me parece interesante para poder entender cómo en el trabajo y en la interpretación de la susceptibilidad al cáncer se entremezclan todos los estudios. Fíjense que teníamos un estudio familiar germinal, teníamos un estudio de perfil genómico de otro caso afectado, tenemos un cáncer esporádico en el paciente, él es verdadero negativo para una, pero a la vez portador para otra, y lo que él tuvo no se explica por la mutación que porta, y entonces es como toda esta complejidad para los hijos de él, para sus sobrinos, va aclarando el panorama. Bien, acá terminó el caso y hay alguna evidencia que a mí me parece importante mostrarles, que tiene que ver con este concepto actual de que estudiando tumores encontramos mutaciones heredadas. Hacemos diagnósticos de síndromes hereditarios a partir del estudio de tumores. Y eso es una realidad que vino para quedarse, que aunque los oncólogos no quieran meterse con lo hereditario, no lo pueden evitar porque forma parte de la práctica del día a día, porque hay enormes series que se han hecho en distintos cohortes de pacientes, en distintos biobancos de tumores y en los últimos 5 años principalmente, donde se reportan proporciones no despreciables de mutaciones germinales que se encuentran en los estudios de tumores. Y esas series revelan proporciones que pueden ir desde un 8 a 10 a 14% y que incluso se han estudiado en biopsia líquida, como este segundo paper que les muestro acá, más de 10.000 tumores estudiados por biopsia líquida, donde tenían casi 2% de frecuencia de mutaciones germinales, pero esto ha seguido aumentando y las series muestran mucho más. Incluso hay ahora una tendencia a que uno debería estudiar los tumores a nivel somático y a nivel germinal, las dos cosas, lo cual, por supuesto, en países como el nuestro es muy difícil de hacer, sobre todo por los costos, por la complejidad técnica, por el acceso de los pacientes a los estudios, pero ya hay series muy grandes que han realizado estudios
somáticos de tumor y germinal a nivel de sangre de todos esos pacientes que al momento de tomar la biopsia tomaban también muestra de sangre y han hecho estudios a nivel somático y germinal concurrentes, y se sabe que hay una proporción de mutaciones germinales importante, desde 5% hasta 15%. Incluso también hay evidencia más reciente que nos muestra que el estudio germinal es necesario por más de que tengamos el somático hecho, porque hay discrepancias entre los hallazgos germinales y somáticos, discrepancias que pueden llegar hasta un 18-20%, es decir, variantes que encontramos que están en lo germinal y que por algún motivo no las encontramos en el tumor y viceversa, y también que haciendo un estudio germinal posterior al estudio tumoral, aumentamos en un 8% la probabilidad de encontrar alteraciones que tengan una implicancia terapéutica para el paciente, que por algún motivo no fueron detectadas a nivel del tumor. Y esto tiene que ver con varios factores, con que el diseño del estudio somático es distinto al germinal, la tecnología empleada, si bien es la misma para la secuenciación, es distinta en su configuración, en el diseño de los algoritmos, en los protocolos para llamar las variantes genéticas, es diferente. Los software que nos permiten analizar las variantes somáticas para ver cuáles tienen implicancias terapéuticas no son los mismos que usamos, ni el diseño de esos protocolos es el mismo que usamos para las variantes germinales. Y entonces esto hace que a veces en el tumor no encontremos variantes que sí encontramos en la sangre de los pacientes, y eso nos da más ventana para tratarlos y aparte más información para las implicancias familiares que esto tiene. Sí, acá Lina te acoto también de lo que sí, tiene que ver. Esta es tu área, Yani, así que interrumpime por favor, mientras me tomo un mate. No te quiero interrumpir, pero por ahí está bueno también que tengan en cuenta la preanalítica de la muestra. En las biopsias, en los tumores sólidos, al hacer una fijación con formol, y hay que ver también cómo es el protocolo de fijación, los tiempos, la dilución del formol, etcétera, se ve afectada la integridad y la calidad de los ácidos nucleicos. Entonces, eso, cuando uno, la técnica, digamos, de NGS es como muy, muy sensible a la calidad de los ácidos nucleicos que uno pone. Con lo cual, cuando se parte de material fijado en formol, incluido en parafina, está todo este riesgo de no tener una muestra de buena calidad. Y además es un poco lo que Lina dijo, para tener un resultado certero de una detección también tiene que ver en cómo se diseña la largada. Lo que un poco se fueron hablando en el primer módulo de la profundidad de la lectura. Entonces, cuando se trabaja con muestras somáticas, eso tiene que ser mucho mayor que cuando se trabaja con germinales, y el diseño también de cómo son los primers, que uno detecta, digamos, secuencias más chicas, otros más grandes, etcétera. Y todo va de la mano. También pasa que el interés de qué genes y cómo y cuánto debo estudiar esos genes para una implicancia terapéutica no es igual que para la germinal. Entonces, muchas veces, si yo quiero descartar una mutación germinal en un gen, tengo que asegurarme que el gen está completo estudiado y que todas las mutaciones posibles en ese gen han sido descartadas. Y muchas veces los algoritmos de lo somático no cubren todo. No, tal cual, tal cual. Así que eso también es algo que justo es lo que decías al principio, de tener en cuenta con el panel que se elige, ver qué es lo que cubre y cómo lo cubre. Si son lo que se llaman hotspot, o sea, mutaciones de alta frecuencia, o todo el gen, como para uno poder quedarse tranquilo también con eso. Exactamente. No. Esa también, bueno, eso yo creo que son todas las razones de por qué puede ser que un estudio somático no encuentre todas las mutaciones que me hagan a la sospecha clínica, ¿no? No, sí, es así. La verdad que esa parte igual, el fundamento del por qué es lo que vos dijiste. Son los altos costos que hay para poder hacer, digamos, la determinación germinal y somática.
Y tampoco y además, serviría, fíjense, para lo terapéutico pensar en hacer solo germinal, porque hay muchas veces que en el tumor existen drivers o mutaciones adquiridas que no las vamos a encontrar en lo germinal y que hacen que ese tumor sea pasible de un tratamiento dirigido. Entonces, por ejemplo, en ovario, inhibidores de PARP, 8%, 6 a 8% de los cánceres de ovario que son sensibles a PARP no tienen mutaciones germinales, sino que tienen mutaciones en BRCA adquiridas en el tumor. Si yo solo le hago el estudio germinal al paciente, no voy a encontrar ese porcentaje de tumores de ovario que igual se beneficiarían con un tratamiento. Entonces ahí está ese juego ideal de hacer los dos estudios o de estudiar las dos vías, que hoy en día es posible, creo yo, solo en algunos centros del mundo que tienen esta capacidad y el acceso y las condiciones y la estructura como para poder hacer los dos análisis. sí, y además Sin embargo, otro tema sí, también es la falta de estandarización en NGS. totalmente, Que totalmente. eso conlleva que no todos los laboratorios hacen la extracción de los ácidos nucleicos igual, no todos corren con la misma profundidad de lectura, no todos informan de la misma manera, o sea, tienen el mismo algoritmo de interpretación para las variantes. Entonces, todo ese combo explosivo hace, digamos, muchas veces que informa y que no informa cada laboratorio. Sí, totalmente cierto. Yo creo que hoy en día uno puede jugar un poco con la evidencia y decir, bueno, ok, en un caso donde la sospecha clínica de que esto sea hereditario es muy alta, por más de que en el perfil genómico tumoral no haya aparecido nada, puedo considerar hacer un estudio germinal, porque la sensibilidad de ese estudio de perfil genómico puede haber sido menor para detectar una causa hereditaria y las implicancias de prevención y de la familia son mucho más amplias que el target molecular de tratamiento. Y por el otro lado, uno puede decir, bueno, yo estudié en forma germinal a este paciente, pero hay una proporción significativa de estos tumores que no tienen alteraciones germinales y que aún así son sensibles, y entonces se merece un estudio de perfil genómico, aunque en el germinal no haya aparecido nada. Son como dos instancias donde uno siempre tiene que preguntarse si vale la pena complementar con el perfil genómico faltante, ya sea el germinal o el somático. Hay bastante escrito en relación a cuándo deberíamos sospechar que algo encontrado en el tumor es hereditario o cuándo deberíamos derivar a nuestros pacientes a una consulta de asesoramiento. Esto por suerte se resuelve en los Molecular Tumor Boards, en los lugares que así lo tienen, donde hay un especialista en genética o en heredo familiar dentro del mismo board que analiza los perfiles genómicos, pero por suerte tenemos guías de los años últimos que nos ayudan, como esta que les paso acá. Tengo intención, Jani, toda esta bibliografía me interesaría que la puedan tener para que después vean en detalle esto. Yo les muestro algunas cosas, pero voy a mostrar 3 o 4 papers que son como icónicos en este tema y creo que vale la pena tenerlos. Dale. Una es siempre... Sí, eso igual se lo podemos acercar como en el resumen. Igualmente te digo Perfecto. que quedan 7 minutos del workshop, así que por ahí con estos papers podemos como Perfecto. cerrar. Sí, sí. Dale, Ahí buenísimo. esta es la última parte antes del segundo caso, así que vamos a terminar redondito. Siempre nos tenemos que preguntar si aparte de la indicación de estudio molecular para buscar un tratamiento, el paciente cumple con algún criterio de sospecha para enfermedad hereditaria. Y por más de que en el estudio de tumor no aparezca nada, si cumple con algún criterio, lo tengo que derivar a una consulta. Cuando encontramos tumores que tienen inestabilidad microsatelital, cuando encontramos mutaciones en el tumor, en genes que son responsables de patología hereditaria, no solo para cáncer, sino para otras patologías. Hay un listado de la Sociedad Americana de Genética que nombra entre 25 y 30 genes que sí o sí, cuando aparecen como hallazgos, hay que informarlos o buscarlos, y esto tiene que ver con que son genes con alta implicancia clínica para las familias. Entonces, en ese caso, si hay una mutación en el tumor en alguno de estos genes, hay que hacer una evaluación de asesoramiento genético donde se defina si vale la pena un estudio germinal. Y después, en algunos casos hay excepciones de genes que tienen implicancia germinal, pero que podrían no derivarse a un asesoramiento genético cuando aparecen en tumor, y estos genes son aquellos genes que son muy frecuentemente mutados en los tumores, por ejemplo P53.
por ejemplo, APC. Y esto tiene que ver con que la mayoría de los tumores pueden tener mutaciones en estos genes, dependiendo del tipo tumoral, algunos más, algunos menos. Y entonces hay criterios más estrictos para estos genes. Por ejemplo, P53, solo deberíamos derivarlo a asesoramiento genético cuando aparece en el tumor de un paciente con un diagnóstico muy temprano del tumor, antes de los 35 años, antes de los 30 años. Entonces ahí sí se merece que sospechemos que esa mutación en P53 puede ser germinal en lugar de hereditaria. Y después tenemos lo que hablábamos. Si la mutación que encontramos en el tumor es una mutación muy conocida, fundadora, que ya se sabe que es germinal de una etnia específica, y bueno, encontrar esa mutación en tumor, es poco probable que ese tumor haya mutado esporádicamente a una mutación fundadora conocida por generaciones. Entonces, si aparece una mutación fundadora en un tumor, probablemente eso sea germinal. Si la frecuencia alélica, como ya hablamos, es alta, también, aunque no está recomendado solamente tomar en cuenta la frecuencia alélica, es decir, si tenemos un gen sospechoso, un cuadro clínico sospechoso y una mutación con baja frecuencia alélica en el tumor, igualmente tenemos que derivar al paciente porque puede ocurrir que por algún motivo en ese tumor la frecuencia alélica no refleje el estado germinal, o que haya mutaciones somáticas que tienen frecuencia alélica en rango germinal y no sean hereditarias. Entonces, bueno, por los dos lados la frecuencia alélica puede fallar. Es una herramienta de sospecha, pero no es para tener en cuenta en forma determinante sin los otros criterios. Y fíjense que en las guías del NCCN ya hay detalle de cómo manejarnos cuando hay estudio genómico tumoral. Esto me parece re interesante porque explica exactamente todo lo que habíamos hablado. ¿Cuáles son las implicancias potencialmente germinales para un estudio de tumor cuando en realidad el estudio tumoral no fue diseñado para evaluar el estado germinal del paciente, cuando los filtrados de variantes que se hacen pueden diferir, la cantidad de genes que se estudian pueden diferir, y esto que decíamos, que independientemente de los hallazgos del tumor, si la sospecha clínica es alta, hay que hacer un estudio germinal porque la sensibilidad de los perfiles tumorales pueden no ser suficientes. Por suerte tenemos Molecular Tumor Boards que evalúan todo esto en forma conjunta, oncólogos, patólogos, biólogos moleculares, genetistas, asesores genéticos, y tenemos que tratar de hacer estas evaluaciones en el marco de Molecular Tumor Boards. Hay papers al respecto, hay mucha evidencia, en la mayoría de los lugares se tiene en cuenta esto, y entonces es algo que vale la pena tener en cuenta. ¿Dejé de compartir o todavía no? No, dejaste de compartir. Ah, buenísimo. Bueno, terminó mi charla. No sé si les pareció bien, si quieren, si hay preguntas, si podemos conversar al respecto. Bueno, ustedes dirán. La verdad no hicieron ninguna pregunta, pero te vuelvo a repetir, fuiste Es súper completo clara y el caso, concreta. como que tiene un poquito de cada cosa de que nos quede una idea de la complejidad y de cómo se puede manejar. Es más, ahí te dicen tema. fantástica la charla, o sea que no, estuvo espectacular. Me parece que es muy claro y sobre todo el final, que es lo que más cuesta por ahí, Sí. poder llevar adelante esto de concretar un comité molecular de tumores para poder discutir los casos. Sí, eso yo creo que es lo más difícil de lograr. Me parece que ahí es navegar entre los distintos sistemas de cada uno e ir viendo cómo se puede. La experiencia, al menos en nuestro país, está determinada por la cantidad de pacientes que acceden a un perfil genómico tumoral. Es decir, al principio son muy pocos, solo los pacientes que lo pagan. A medida que empiecen a aparecer biomarcadores más relevantes para los cuales es necesario un perfil genómico tumoral, ahí probablemente las coberturas de salud empiecen a incluir estas determinaciones. Yo creo que ahí la realidad de cada país es diferente. En países que tienen acceso a protocolos de investigación y a grupos de investigación es mucho más posible y más necesario un perfil genómico tumoral porque aparecen mutaciones drivers y hay drogas en desarrollo para esas mutaciones y entonces uno puede incluir a su paciente en protocolos. En nuestro país es mucho más limitado, entonces fuera de los biomarcadores
aceptados y estándar, que ya tienen drogas aprobadas. Es poca la utilidad que un perfil genómico tumoral más amplio tiene, y eso hace que sea más difícil que lo cubran en los sistemas de salud, con lo cual esa es la principal dificultad. Ahora, si ustedes detectan que tienen acceso a estudios de perfil genómico tumoral, pero que después la interpretación y el manejo de eso lo hace un oncólogo solo, que no tiene mucho conocimiento de lo heredofamiliar, que no tiene mucho conocimiento de la biología molecular para interpretar las variantes, ahí hay una pauta de prestar atención importante. Eso es un criterio de, ojo, acá hay algo que no estamos haciendo bien. Si los pacientes se pueden hacer perfiles genómicos tumorales, pero no se pueden analizar en un molecular tumor board donde se tomen en cuenta todas estas cosas, hay una parte de la atención que queda deficiente. Porque estamos analizando la genómica de un paciente con información germinal y somática al mismo tiempo. Y entonces es importante tener en cuenta la responsabilidad que eso conlleva. No solo saber si le tengo una droga target para darle, todo lo que implica estudiar la genómica de un paciente. No, seguro, porque cada uno, aparte cada perfil tiene su justificativo. El patólogo hizo el diagnóstico de la muestra, sabe muy bien la proporción de células tumorales respecto al total de células. Por ahí algo que uno ve en el informe, la gente de laboratorio, biólogo, biotecnólogo, claro, puede dar una justificación técnica, claro, tal cual. Así que sí, es muy importante, es un paso muy difícil, pero es importante que se dé y que se empiecen a construir estos comités en todos lados. Otra cosa que también funciona, y que eso a mí me da esperanza, es que estos comités no tienen por qué estar en la misma institución donde está el paciente, donde está el oncólogo. Se pueden constituir comités internacionales, se pueden constituir comités que hagan análisis de casos a distancia. Nosotros tenemos acá un par de comités nacionales que ocurren una vez por mes, uno de pulmón y otro de todo el resto, donde un oncólogo que está en una provincia donde no hay ni un genetista manda su caso y entre todos se presenta una vez por mes y se analiza. Es decir, esa herramienta también está. Los comités, los Molecular Tumor Boards pueden ser transversales a distintas instituciones. Puede haber un comité molecular de análisis nacional para distintas temáticas, y ahí vale la pena el esfuerzo de pensar cómo se puede fomentar que eso ocurra, cuáles son los recursos que hay para que esos médicos que participan del comité reciban un pago por eso, porque es un servicio que están dando. Es decir, cada uno dentro de su sistema puede ir encontrando soluciones, pero es posible. No es que si yo no puedo construir un comité molecular de tumor en mi institución estoy perdido, porque probablemente no tendría sentido constituirlo, porque habría un caso cada tanto, bueno, pero podemos aunar esfuerzos y constituir comités que asesoren casos de distintos lugares a distancia, y funciona también. O sea que ahí hay algo, hay un trabajo para hacer. No, seguro, seguro. Aparte, lo que cada profesional aprende de los otros perfiles en los comités es invaluable. Sí. Y eso no lo da otro espacio. Eso seguro. Totalmente, totalmente. No, seguro. Bueno, yo creo que damos por terminado. Lina, genia total, como por siempre. Favor, un placer, un placer. Y ahora, bueno, hago la despedida que me encargaron. Claro. No, bueno, gracias a todos los que participaron y espero que haya sido claro. Quedo a disposición, tienen mi mail, tienen para consultar, y cualquiera de iniciativa que surja en donde estén, que pueda beneficiar esto, encantada de colaborar y asesorar. Para eso estamos. Sí, una genia. Bueno, nada, otra vez gracias a todos por unirse y gracias a los sponsors que permitieron que esto pueda suceder. Y nos estamos, vos, Lina, ya no te liberamos, pero a mí me tienen que bancar el jueves que viene. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Chau, chau. Chau.